A ver, imaginemos por un momento la redacción de un correo electrónico en medio de una crisis total en la oficina. Tenemos dos opciones para mandar este mensaje. Ujú. A ver, ¿cuáles son? Pues la primera es escribir que el equipo está muy ocupado y el proyecto resulta interesante. Y la segunda opción es decir que el equipo está hiperconectado, súper estresado y que el proyecto es extra urgente. Claro. El primer mensaje simplemente te informa un hecho, digamos que es muy neutral. Pero el segundo grita. Exacto. O sea, transmite ansiedad, velocidad y una urgencia súper visceral. Y lo curioso es que toda esa carga emocional no viene de cambiar los sustantivos o los verbos. Para nada. Viene de unas pequeñas partículas, ¿verdad? Esos vagones de significado que viajan enganchados justo al inicio de las palabras. Totalmente. Son verdaderos interruptores secretos del idioma. Y precisamente hoy vamos a sumergirnos en la anatomía de estos interruptores dentro del español. Y me parece súper importante aclarar que la misión de este análisis no es memorizar listas de gramática aburridas. No, por favor, eso carece de sentido práctico. Exacto. El objetivo es entender cómo operan estos mecanismos detrás de la cortina, digamos. O sea, entender por qué el idioma necesita estas herramientas para sobrevivir en el mundo moderno. Y cómo dominarlos cambia drásticamente la fluidez de cualquier conversación diaria, especialmente pensando en nuestra audiencia que está aprendiendo español. Sí, de hecho, para quienes ya dominan otras lenguas romances, digo, como los estudiantes que hablan portugués y están en un nivel B1, este universo es fascinante. Porque la base morfológica es compartida, ¿no? El cerebro ya intuye el patrón. Totalmente. Solo falta encender las conexiones correctas y así el vocabulario se multiplica exponencialmente sin necesidad de aprender palabras desde cero. Y fíjate que en los documentos de hoy hay una analogía fantástica para ilustrar esto. Mencionan que agregar un prefijo a una palabra es exactamente igual que ver a un amigo de toda la vida que cambia radicalmente de personalidad. Ajá. Como cuando alguien descubre el mate o se mete al gimnasio todos los días. O pasa por una ruptura amorosa severa. En el fondo, este amigo sigue siendo la misma persona, o sea, su esencia base está intacta, pero su actitud, su vibra y su forma de operar en el mundo son completamente nuevas. Es una transformación total del comportamiento de la palabra. Y para usar estos bloques, haz de cuenta que son piezas de Lego, primero hay que entender su arquitectura. A ver, cuéntanos un poco de esa regla de oro. Pues hay una regla fundamental en esta gramática sin dolor de los prefijos. Estas partículas siempre se colocan antes de la raíz. Pero, y esto es clave, no alteran la categoría gramatical de la palabra original. Esa distinción me parece crucial. O sea, si tenemos un verbo, una palabra de acción, como hacer, y le conectamos el interruptor re, obtenemos rehacer. Sigue siendo un verbo. Exactamente, sigue indicando acción. Y si tomamos un sustantivo como la palabra orden y le pegamos el prefijo des, pasa a ser desorden. Y la palabra mantiene su identidad como sustantivo. Que, por cierto, cualquier persona con conocimientos de portugués reconoce esto de inmediato. Orden pasa a desorden bajo la mismita lógica. Así es. El prefijo actúa más bien como un parche de actualización de software. Órale, qué buena forma de verlo. ¿Verdad? No cambia el hardware, no cambia la categoría de la palabra, pero modifica por completo el sistema operativo. Convierte palabras muy pequeñitas en conceptos mucho más complejos. Pero aquí me surge una duda, poniéndome en los zapatos de un estudiante que batalla con esto. Si la palabra realmente no cambia de categoría, si la raíz es la misma, ¿por qué al escucharla sentimos que es vocabulario nuevo? Ah, es que eso es fascinante. Porque el cerebro humano no procesa categorías gramaticales en una charla casual, procesa realidades. O sea, no pensamos en sustantivos y verbos mientras tomamos un café. Exacto. El prefijo altera el universo donde esa palabra habita. Cuando le pones un prefijo a una palabra, le abres la puerta a un mundo de opuestos o de extremos. El cerebro asimila un cambio de cosmovisión. ¡Wow! Y hablando de extremos y cosmovisiones, creo que en la vida diaria esto se nota muchísimo con la exageración, ¿no? Uy, sí. Vivimos en un estado constante de hipérbole. Parece que todo está siempre en modo turbo, en redes sociales. Ahí es donde entran los prefijos de intensidad, supongo. El súper, el hiper, el extra. Sí, funcionan como amplificadores lingüísticos. Y el fenómeno detrás de esto se llama desgaste semántico. A ver,
Desgaste semántico. O sea que las palabras pierden su fuerza original con el tiempo, como si se quedaran sin batería. Totalmente. Históricamente, la palabra muy era suficiente. Decías muy interesante o muy cansado y ya. Pero de tanto usarlo ya no suena tan fuerte. Exacto. El idioma es un organismo vivo y busca nuevos estímulos. Así es como muy termina siendo desplazado por súper. Hoy, si alguien dice que un tema está súper interesante, no solo le llamó la atención. Seguro ya te mandó un audio de 4 minutos hablando de eso sin respirar. Sí, exactamente. Estos prefijos ponen el idioma en modo turbo, sobre todo en el ambiente de trabajo. Hagamos un ejercicio, un pequeño juego de rol. Imagina una mañana caótica. Llego a la oficina, aviento la mochila y te digo, ¿qué mañana? Llegué súper tarde porque había hipertráfico. Y si no me tomo un café extra fuerte ahorita, no sobrevivo. Ajá, esa escena captura perfectamente la banda sonora del mundo moderno. Fíjate que si a esa misma oración le quitamos los prefijos, nos queda algo funcional, pero sin alma. A ver, sería, llegué tarde porque había tráfico, necesito un café fuerte. Exacto. Comunica el hecho, pero elimina toda la ansiedad y el drama de tu mañana. Y el drama es fundamental. Pero bueno, así como tenemos cantidades industriales de energía para usar el modo turbo, resulta que el idioma también tiene sus momentos de absoluta pereza, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando se trata de decir la palabra no. Entramos al territorio de la negación y la ley del menor esfuerzo. Este punto de los documentos me voló la cabeza. Hablamos de prefijos que indican ausencia como in, im, i, ir o a. Transforman lo visible en invisible o lo racional en irracional. Pero lo interesante es por qué hay tantas variaciones de ortografía para decir que no. Ajá, ¿por qué el idioma necesita tantas versiones de la misma idea negativa? Pues todo se reduce a la biomecánica de la boca, la pura economía del lenguaje. El cuerpo siempre busca el camino más fácil. A ver, danos un ejemplo. Mira la palabra legal. Lógicamente, para negarla deberíamos usar el prefijo base, in. Pero decir ilegal requiere un esfuerzo tremendo para la lengua. Tienes que hacer el sonido nasal de la N y luego brincar a la L. Legal. Sí, se siente trabado. Exacto. Son microsegundos de fricción que la boca simplemente no quiere hacer. Entonces, con los siglos, la N desapareció por comodidad y quedó ilegal. Las palabras se adaptan a la flojera de nuestra anatomía. Órale, vamos a hacer un quiz rápido oral para probar esto con el sentido común de nuestra respiración. Si te digo la palabra regular y tratamos de aplicar la N, Obtendrías irregular. Pero esa doble vibración nasal con la R es una pesadilla. Nadie va a decir eso rápido, así que el idioma salta a la doble R, irregular. wow. A ver, otra. ¿Qué pasa con posible? Ahí evoluciona a imposible, con M, porque los labios ya se están juntando para la P de posible. Claro, hacer una N abierta y luego cerrar para la P es cansadísimo. Exactamente. La M resuelve el problema porque se pronuncia con los labios cerrados. Y un último caso, la palabra típico. Típico. Bueno, ahí entra el prefijo a, ¿no? Atípico. Si usas una vocal abierta para indicar la carencia, es súper suave. Y lo genial para los estudiantes brasileños, por ejemplo, es que su cerebro ya tiene esta intuición por el portugués. No tienen que memorizar, solo confiar en su oído. Es pura comodidad fonética. Pero, cambiando de tema, hay otro rincón del idioma donde la meta no es fluir y estar cómodos, sino todo lo contrario. Unos prefijos que nacieron con ganas de pelear. Los prefijos de oposición. El campeonato mundial de las etiquetas. La estrella aquí definitivamente es el prefijo anti. Transmite la idea directa de ir contra algo, aunque originalmente era muy clínico, ¿no? Sí, o sea, decíamos jabón antibacteriano, medicamento antiinflamatorio, pero hoy en día este prefijo colonizó la jerga de Internet. Totalmente. Ha trascendido. En los discursos sociales, agregaron anti antes de una palabra, transforma una postura en una identidad tribal. Vivimos en la era de las etiquetas. Entras a redes sociales y parece un torneo ideológico. Hay gente antidramas, antisistema, antimoda. Y la partícula anti sirve para definir a alguien no por lo que es, sino por lo que odia, ¿verdad? Exacto.
Cambia radicalmente el tono. En una negociación, por ejemplo, es muy distinto decir rechazo estas normas a decir soy antisistema. Claro, la primera es una acción temporal y la segunda es una carga emocional que busca choque directo. No deje espacio para matices. Así es un prefijo muy conflictivo. Pero bueno, de toda esta fricción pública, quiero pasar a un interruptor mucho más íntimo. Ese que usamos a puerta cerrada cuando intentamos arreglar nuestros propios desastres. El territorio de la repetición, el prefijo re. La condición humana en una sílaba. ¿Indica repetición? No. Releer, reconstruir, reconsiderar. Me encantó lo que decía la fuente de que este prefijo tiene algo profundamente humano. Porque las personas nos la pasamos rehaciendo cosas, reintentando, repensando, recomenzando. Es el marcador de la resiliencia y la vulnerabilidad. Hay una analogía brillante para esto en los textos. Dicen que la vida adulta es básicamente tener 80 pestañas mentales abiertas al mismo tiempo. Llegas a un punto donde suspiras y dices, bueno, vamos a reorganizar esto otra vez. Es un reflejo perfecto. Y si lo llevas a una oficina moderna, el prefijo re es el protagonista de la corrección del rumbo. Pensemos en cuántas veces lo usamos en un día. Hay que reescribir este correo, reenviar el reporte, reprogramar la junta. Domina nuestras frustraciones. Sí, demuestra que el lenguaje no es solo para acciones perfectas. El prefijo re nos da una red de seguridad para equivocarnos y volver a intentar. Qué bonito visto así. Y bueno, de la misma forma que organizamos nuestros errores, también necesitamos organizar cosas abstractas, como el tiempo o la sociedad. Ahí es donde entran las carpetas lingüísticas de tiempo, posición y cantidad. Prefijos como pre, post, multi y pluri. Es fascinante cómo usamos el espacio físico para entender el tiempo, que es invisible. Sí, el cerebro espacializa el tiempo. Pre y post vienen del latín y marcaban posición, estar delante o detrás de algo. Luego eso se volvió cronología. Prehistoria, postoperatorio, posguerra. Literalmente actúan como carpetas de tu computadora. Lo de antes va en una, lo de después en otra. Pero noto que estos prefijos suenan muy formales. Se usan mucho en lo académico o periodístico. Son como una corbata lingüística. Eleva el registro del texto. A ver, hagamos el contraste. Imagina una charla por chat. Sería normal poner, los candidatos que elegimos antes de la fase final son muy buenos, súper casual. Ajá, funcional y directo. Pero si eso va en un correo corporativo para gerencia, usarías el prefijo y dirías, la preselección de candidatos concluyó satisfactoriamente. O sea, empaquetas toda la idea de elegir antes en una sola palabra profesional. Ayuda muchísimo a los estudiantes a distinguir tonos de escritura. Y supongo que los prefijos de cantidad como multi y pluri hacen algo similar. Totalmente. Términos como multicultural o plurilingüe son vitales hoy. Las sociedades ya no son de un solo color. La diversidad exige prefijos que describan estos mosaicos modernos. Pues después de todo este recorrido anatómico por los vagones de significado del español, creo que vale la pena estructurar esto en un mapa mental para quienes nos escuchan. Me parece excelente. Ayuda a no memorizar listas y a asimilarlo de forma orgánica. A ver, te comparto el resumen, una oración por categoría. Échale. Primera, la intensidad amplifica. Con súper e hiper le subimos el volumen a la ansiedad diaria. Muy bien. Segunda, la negación revierte. Usamos in o im, adaptando la ortografía a la comodidad de nuestra boca. Exacto. Tercera, la oposición confronta. El anti pasó de la medicina a crear identidades políticas en Internet. Cuarta, la repetición rehace. El re hace el botón de reinicio de la vida adulta. Ese es mi favorito. Quinta, el tiempo organiza. Con pre y post archivamos eventos y le ponemos corbata al texto. Y sexta, la cantidad diversifica. Con multi y pluri pintamos las sociedades complejas. ¡Wow! Viendo el mapa completo, la revelación es que aprender prefijos es entender cómo el idioma construye la realidad. ¿Sí? Una sílaba solita puede cambiar toda una idea. Es la diferencia microscópica entre que algo sea posible o de plano imposible, entre hacer o deshacer todo. Sin estas partículas, el idioma sería un inventario súper rígido, no un organismo que se adapta. Y bueno, aunque sabemos científicamente que la palabra orden no es para nada lo mismo que desorden, siendo muy honestos, si alguien voltea a ver su propio escritorio hoy, seguro ya sabía eso.
Ajá, sí, la evidencia del desorden se presenta solita con bastante contundencia. Definitivamente. Ha sido un clavado súper revelador. Y para cerrar el análisis de hoy, me gustaría dejar una idea para reflexionar a solas, quizá antes de mandar su siguiente correo de trabajo. A ver, ¿cuál es? Si hiciéramos un recuento estricto de los prefijos que más usamos en nuestro día a día, ¿qué descubriríamos de nuestro estado emocional? ¡Qué buena pregunta! Vivimos en una frustración constante usando el re para rehacer, reenviar y reprogramar todo. O estamos en modo de choque usando el anti como escudo. O tal vez andamos al borde del colapso, aferrados a lo super y lo hiper para demostrar qué tan ocupados estamos. Es una gran invitación a escuchar nuestras propias palabras como un espejo. Exacto. Reconocer que estas partículas no son solo gramática, sino un reflejo transparente de cómo estamos viviendo.